A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, un miércoles más de esta noche de miércoles. Gracias por acompañarnos. Estamos desde el estudio principal de Telesucesos Canal 29 UHF. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Una semana más después del feriado, nos encontramos los quiteños en medio de los diálogos del gobierno con la CONAIE. Estamos expectantes de que en efecto no sea un diálogo de sordos, que sea un diálogo de propuestas, que sea un diálogo de acuerdos y que fundamentalmente sirva ya para que de una buena vez en la ciudad de Quito podamos vivir con tranquilidad, no estando amenazados permanentemente de movilizaciones, marchas, etcétera, que no hacen otra cosa más que enfrentarnos, no lograr alcanzar los objetivos de la ciudad, paralizar los negocios, postrar el centro histórico, y si es que no se llegan a acuerdos, esto se convierte en una novela de nunca acabar. Hoy estaremos en nuestro segmento Volvamos al Centro desde la Plaza del Teatro, un centro emblemático de la ciudad, la segunda plaza de la ciudad, aquella que en la época de la colonia se le conocía como la Plaza de las Carnicerías. Vamos al segmento Volvamos al Centro y luego estamos aquí con mi invitado de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al segmento Volvamos al Centro. Hoy estamos desde aquí, desde la Plaza del Teatro, en esta esquina. En 1940 nació el Club Deportivo Argentina, el que después en 1955 se termina convirtiendo en el famoso y popular Deportivo Quito. Ahora ha caído en crisis, con problemas, pero el equipo de la ciudad, el equipo con la bandera de la ciudad, el equipo con grandes hinchas, con gente que ha pasado por ese equipo y que le ha llenado de gloria a la capital de la República. La Plaza del Teatro es quizás la segunda más importante de la ciudad, un lugar de encuentro de los quiteños. Esta plaza fue construida en el siglo XVI y nació como la Plaza de las Carnicerías. Recuerdan ustedes que en el segmento pasado, en el programa anterior, hablábamos de la pileta de la Plaza Grande. Y acá en cambio era en el sitio donde se despostaban los animales, donde se entregaba la carne a los españoles y las vísceras a los indígenas. Por eso es que es muy común en nuestros platos el uso de las vísceras para la comida tradicional. La guatita, la tripa mixqui, el caldo de 31, nace de la idea que aquí también encontramos a la gran... Se llama la Plaza del Teatro porque le encontramos al Teatro Nacional Sucre, construido en 1886 por disposición de Ignacio Ventimiglia, presidente de la República de la época. Es una construcción que tiene características arquitectónicas muy europeas, muy de la lógica europea. Y quizás es de los teatros de ópera más antiguos que tiene Latinoamérica. Esta joya en la que cada año, se conmemora la sesión solemne por un año más de fundación de la ciudad de Quito, es quizás uno de los teatros
más lindos de Latinoamérica. Venga a la Plaza del Teatro, conózcala, visítela, conozca de su historia además. Aquí podemos encontrar el Teatro Variedades de Ernesto Albán. Hace poco tiempo atrás se hizo una muy bonita figura de Evaristo Corral y Chancleta, don Evaristo ahí que está sentado siempre con los vecinos de Quito, y adicionalmente podemos ver también el avance de la modernidad en esta plaza colonial. Ya tenemos con la estación del trole al fondo, tenemos una potencial estación del metro acá que continúa tapada y que sería bueno que ya comencemos a destapar para no tener esos sitios cerrados y de esa manera poderle vender al centro, a este lugar mágico que todos queremos. Este lugar mágico que necesitamos rescatar. El centro histórico de Quito, sin duda alguna, siempre va a tener un espacio para todos nosotros. Lo malo es que no hemos entendido todavía, o ya nos hemos ido olvidando, que la ciudad de Quito requiere belleza, que la ciudad de Quito requiere de orden, que la ciudad de Quito requiere también de participación de la ciudadanía. Y algo como lo que vemos acá no puede pasar. Y no puede pasar porque los contenedores de basura del centro no son espacios para poner basura industrial. Vecinos del centro, todos estamos juntos por trabajar para que la parte más importante de la ciudad, que es el centro histórico, se reactive. Pero esto no es cuestión solamente de voluntad de todos los quiteños y del municipio, sino también de quienes viven aquí. Hagamos de la Plaza del Teatro y del centro histórico un lugar limpio, ordenado, y sobre todo que brinde al turista una vista hermosa de lo que es esta ciudad. Esto ha sido una semana más de Volvamos al Centro. Volvemos después de un corte con más Noche Amiga. Volvemos con Noche de Miércoles, la Plaza del Teatro, linda plaza de la ciudad de Quito. Visítenla alrededor, ustedes van a poder encontrar locales. Ojalá algún rato puedan ya, cuando se abran los aforos, ir al Teatro Nacional Sucre. Hoy tengo un invitado de lujo, excepcional, el más grande periodista de esta ciudad de Quito, sin duda alguna, y me lleno la boca diciéndolo así porque no me equivoco. Jaime Andrés Carrión Mena. Desde el 1 de febrero de 1957 viviendo en esta ciudad. Andrés, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, tocayo, gracias a la audiencia. Bueno, aquí estoy, a ver qué pasa. Qué gusto verte, sí. Qué gusto tenerte en mi programa. Gracias por venir, Andrés. Yo estoy muy contento, estoy muy agradecido. Esa presentación que me has hecho me llena de vanidad, me llena de ego, pero no soy así. ¿No eres vanidoso, Andrés? Yo soy uno de los comunicadores de overall, digámoslo en esos términos. Y veía una entrevista que te hacían en el año 2004 en el Diario El Comercio y decías, me falta ser más riguroso. Decías tú en una entrevista, me falta ser más riguroso. ¿Crees que te falta ser más riguroso? Sí, yo creo que hay que ser siempre en la vida más exigente, más riguroso, más pulcro, yo diría, en los temas que uno trata. Hay que tener muchísimo respeto con el público y comprometerse con los grandes anhelos, con las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano. La familia Carrión, familia participativa, ¿no? Tus hermanos dedicados a la cosa pública, a la opinión, a la diplomacia. ¿Cuántos hermanos son los Carrión? ¿Cuántos? Nosotros somos 5 hermanos, ¿Ya? 4 varones y una mujer. Mi hermano Diego es el mayor, él es arquitecto. Luego viene mi hermano Fernando, que es experto en seguridad, en fútbol, en cosas urbanas. Luego viene Francisco, que es diplomático, mi hermana Alegría y yo. O sea, vos eres el conchito. Yo soy el último. El último, el guambrito, el mimado de la casa. No, porque como hay una mujer que te decía, ella era la que tenía mayores protecciones de los papás. Oye, ¿y la diferencia de edad entre tu primer hermano y tú es muy amplia o es la típica familia? Muy pegados. Entre todos somos muy pegados y no hay mayor diferencia. Claro, con mi hermano mayor un poco más, pero por ejemplo con mi hermana Alegría, que es la que me sigue, la distancia es muy poca. Oye, ¿y en dónde vivían ustedes cuando estaban Nosotros, mi casa ha sido en Bellavista. ¿Ya? Bajo el Canal 8, bajo el Museo Guayasamín, como quien sube al sector de Bellavista. Esa era una calle empedrada, Andrés.
había un puente. Yo recuerdo con precisión que había que cruzar ese puente, un puente de madera, y se llegaba a la casa que era la casa de mi abuelo, de Benjamín Carrión. Esta era una casa grande que hoy se ha convertido en un centro cultural y era el centro de operaciones. Ocurre que mis papás se hicieron cargo de esa casa o comenzaron a vivir en esa casa porque mi abuelo estaba siempre en el exterior, era embajador en México, era diplomático, estaba en el exterior. Entonces habían convenido que mis papás se queden en esa casa, de modo que esa fue mi casa. Oye, el Benjamín Carrión, una de las instituciones del Partido Socialista Ecuatoriano, ¿no? Fundador del Partido Socialista. Fundador. ¿Tú eres también socialista? Yo soy un hombre de pensamiento abierto, yo soy un hombre progresista, Andrés. Creo que las cosas en el mundo tienen que ser vistas desde una perspectiva mucho más amplia. No creo en este socialismo falso de ahora que se ha implementado en América Latina. Yo creo más bien en ese socialismo de los países nórdicos. Oye, pero ahora que estos que han desgastado tanto el tema del socialismo del siglo XXI, ahora se andan vendiendo como progresistas, cuidado y te hacen verde a vos también, ¿no? No, yo estoy claro en mis ideas y yo creo que esa es una trampa, esa es una entelequia, una falsedad, es una cosa inventada, no es una cosa seria. Yo no creo en que el Estado debe manejar todo en una sociedad, no creo que se debe estatizar los medios de producción, no. Yo creo que lo que hay que intentar es que los ciudadanos puedan tener, por ejemplo, acceso a los servicios básicos, como ocurre en los países del norte de Europa. O sea, la posibilidad que tú tengas una seguridad social absolutamente adecuada, que tengas educación, que tengas salud. Es decir, esta teoría del estado de bienestar. Exacto. Un principio que yo creo que es un anhelo de todos. Todos aspiramos a eso. Pero bueno, para eso hay que pagar impuestos fuertes, ¿no? Por cierto, hay que trabajar. Si esto no es fácil. Pero entonces te va a meter el señor Isa nuevamente acá a la ciudad a reventarnos diciendo que los impuestos, ellos están equivocados. Me parece que ellos están cometiendo un error. Esa es una concepción de pensar de que las cosas tienen que ser gratis. Entonces la gasolina, sí, chévere, subsidiada. No, señor. La gasolina hay que pagar en los valores que correspondan. Y tiene que pagarse bien para que yo pueda tener derecho a exigir. Y esa es la única forma de vivir en democracia, en república, en institucionalidad sólida. Bueno, tu carrera periodística, Andrés, ¿tú comienzas cuándo? Mi mamá es una señora de 81 años y me decía, salúdale al Andrés Carrión ahora. Juan Brito se le veía en la televisión y cuando hablo con asambleístas, por ejemplo, de aquellos antiguos, dicen al Andrés Carrión, Juan Brito se le veía en la asamblea. ¿Cuándo comienzas tú? Yo empecé, Andrés, el 1 de septiembre de 1975, de modo que tengo 46 años en el ejercicio profesional. Y esa fecha es una fecha muy importante porque hace algunos años no se podía decir. Era el 32 de agosto. Así se llamaba porque fue una sonada, una sublevación de militares que querían hacer un golpe de Estado y destituir a Guillermo Rodríguez Lara. Se conoció como la guerra o la batalla de la funeraria. De la funeraria, porque claro. González Alvear quiso provocar este golpe de Estado. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque esa fue mi primera cobertura. Entonces, Blasco Peñerrera Padilla, ex vicepresidente de la República, fue al colegio americano donde yo estudiaba y escogió a unos chicos que por alguna razón se habían destacado para que sean de su equipo informativo. Entonces ahí estaba Carlos Vera, estaba Anita Granizo, no sé si tienes una referencia. Anita Granizo fue una presentadora muy querida, y yo, los tres, que fuimos a Canal 8 a constituir un informativo que se llamó Mesa de Redacción, cuyo áncor principal era Polo Barriga. Entonces el Polo Barriga y la Anita Granizo eran los presentadores, los que leían las noticias, y Carlos Vera y yo al costado de la mesa, por eso se llamaba Mesa de Redacción, éramos los reporteros que presentábamos nuestras notas. Entonces Polo me decía, Andrés, ¿qué ha habido hoy? ¿Qué conoces del diálogo entre Leonidas Issa y el presidente de la República? Y yo decía, gracias Polo, estamos aquí entonces para informar el fracaso de la reunión. Ese era el trabajo. Entonces esa fue la primera cobertura, ir al Palacio Presidencial, a la Plaza de la Independencia,
a esa cobertura. No sé cuántos de ustedes conocen esta parte de la historia de la vida del Andrés Carrión. Yo no la conocía, pero me siento muy contento que nos la haya contado aquí en Noche de Miércoles. Vamos a un corte y volvemos con más del amigo Andrés Carrión. Buenas. Seguimos con la última parte de Noche de Miércoles. Estamos con Andrés Carrión. ¿Qué valor fundamental debe tener un periodista, Andrés? ¿La prudencia o aquel desparpajo a la hora de ejercer el periodismo? No, yo creo que el periodista en primer lugar tiene que ser responsable. Yo creo que tienes que tener un enorme respeto por las gentes que te ven, por las gentes que te escuchan o el trabajo que tú hagas. Cuando tú hablas de respeto, porque ya es la segunda vez que... Porque a mí me parece que ahora hay una tendencia de ser audaz, de ser atrevido, de ser irreverente, no sé cómo explicar, y no pensar que hay un público que merece respeto. La información y la posibilidad de que te reciban en tu casa, como ahora nos están recibiendo nuestros amigos de este programa, tiene que ser con respeto, tiene que ser con consideración. Uh-huh. Yo veo que ahora hay programas de radio, por ejemplo, en donde se escuchan vulgaridades, cosas desagradables. En televisión, esos programas de farándula también que han decaído muchísimo. Y hay una tendencia en las redes sociales también a ofrecer ese tipo de mensajes que no son periodismo. Periodismo hay que manejarlo con respeto, con absoluta consideración a las personas a las que uno llega. Entonces pongamos la ley de comunicación. Correa tenía razón. Es un problema de cada uno. Esto que están haciendo las otras personas, los colegas, pongámoslo en esos términos, eso es lo que ellos hacen y bueno, unos tendrán éxito, otros no. Pero esto es un problema de convicción de cada uno. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer cuando uno se presenta ante una cámara, ante un micrófono? Tener respeto. Eso es todo. Oye, y ahora, con el advenimiento de la modernidad, de los millennials, de la generación de cristal, que todos se resienten, ¿tú alguna vez te has autocensurado, Andrés? ¿Has dicho, no, esto mejor no digamos, sí, aun cuando sea verdad, aun cuando sea necesario decirlo? Sí, tocayo, ese es un tema de todos los días. Yo creo que eso es parte del respeto, en el que tú tienes que decir, sí, esto no es conveniente, esto no es adecuado, esto no contribuye a nada, esto no está bien, esto es así. Bueno, y cuando tú de buena fe te has equivocado, ¿te ha golpeado la reacción de la gente? Yo te voy a decir una cosa, en el transcurso de los últimos meses se han registrado 2 episodios que yo quiero mencionar. Uno es una entrevista que yo hice, un panel que yo hice en el canal en el que yo trabajo, en donde estuvo invitado Fernando Casado, que es un profesor, un académico español muy vinculado a Podemos y al correísmo. Yo cometí un error. Yo perdí la cabeza en un momento de un exabrupto y cometí un error. Pero tú estás convencido de que fue un error. Sí, tuyo, yo creo que fue un error porque yo no debería haber actuado así. Porque son muy hábiles para mezclar peras con papayas. Pues le ponen al Andrés Carrión indignado, cabreado, mandándole al demonio al Fernando Casado, y le hacen aparecer también al Andrés Carrión como mansito frente a Correa cuando el man te golpea. No, es que bueno, ¿cómo condensó? Pero ese es el juicio de un poco de la historia. O sea, yo estoy, el momento en que yo hice la entrevista con Correa me parece que fue una entrevista buena, en donde yo no me achiqué. Estaba con un presidente que tenía un nivel de popularidad y un control general del país, y yo me puse firme y logré controlar ese programa y le puse al presidente en las condiciones que había que ponerle. Él me dijo majadero y eso es lo que sacan, pero si tú ves el programa en su conjunto. De modo que ese fue un episodio. El de Casado, yo me arrepiento, cometí un error, pedí disculpas en el programa siguiente.
Pero luego hay otro programa, Andrés, que a mí me dolió muchísimo porque ese sí fue absolutamente injusto. Sí, sí. Y fue la entrevista a la chica atleta, a la chica que ganó la medalla olímpica. Porque yo le pregunto con la más absoluta inocencia. Como preguntas a 100 personas todos los días. Sí, claro. Sin ninguna carga de malicia, le pregunto si sabe cocinar. ¿Ya? Pero es un machista, pues. Entonces yo soy un misógino, soy un machista, soy un tipo al que hay que arrastrarlo. Y qué injusto que es eso, porque me parece que no, porque creo que no lo hice con mala intención. Incluso la chica jamás se molestó ni se incomodó, respondió con toda tranquilidad, con toda frescura. Ese episodio me dolió muchísimo por la reacción que se produjo en las redes sociales, porque como te digo, fue injusto. Y lo que ocurrió después sí me pareció también bueno, positivo, que sí se reivindicó. O sea, luego que ya pasó toda esta oleada, este bullying o este linchamiento, como se llame, empezaron a sacar partes de una entrevista que yo le había hecho al director técnico de la selección, en donde le hago exactamente la misma pregunta. Y se reivindicó. Y muchos de los sectores feministas comenzaron a respaldarme y apoyarme, y creo que finalmente salí bien porque fue una pregunta inocente. Voy a tratar de hacer una copia al carbón de las entrevistas que tú haces, porque te sigo siempre y tú sabes que te sigo siempre. Para que un poco aquellos que no te escuchan se den cuenta por dónde van, y te voy a hacer las mismas preguntas que tú haces para ver si es que te resientes o no. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que mentiste, Andrés? Ayer. ¿Ya? Ahora hay, en la ciudad hay la vigencia del pico y placa. Entonces yo salí... Y vos tienes mala fama también en los carros, también, ¿no? Tienes mala fama en los carros. Entonces salí yo y yo no hice conciencia respecto al número de la placa, y me paró un agente. Entonces le expliqué, en fin, y tuve que... Y a lo mejor la gente dijo, no, dejémosle nomás ir porque este me asalta, ¿no? Además esto era por ahí, por Cumbayá, ya era subiendo, y yo creo que esa zona todavía no está dentro de esto, y bueno, ahí arreglamos fácilmente, ya mentí ahí. Oye, y cuando, entre paréntesis, ya seguimos con tus preguntas, pero y cuando alguno de las que tú les preguntas, ¿cuándo fue la última vez que mentiste? Te sale con el, yo jamás. ¿Qué piensas entre ti? No, eso no existe. ¿Ya? Yo le pregunté eso a un cura, a un sacerdote hace algún tiempo, y el cura salió con esto. Que jamás ha mentido. Que jamás me había mentido. Ya. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que tú lloraste y por qué? ¿Te acuerdas? Sí, yo lloré hace aproximadamente, ¿qué será? Unas 3 semanas. Un hijo mío, que es casado con Dominique, que es mi nuera, anunció que va a tener un hijo. Y fue muy lindo porque estábamos en la casa, habíamos hecho una parrillada, y de pronto ellos sacaron de alguna funda, de algún lado que tenían, un trajecito de un bebé, y dijo, tenemos un anuncio. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuando tú tienes en tus redes sociales la foto típica del WhatsApp, tú tuviste durante un tiempo largo una foto con una niña. Mi nieta, la primera. ¿Eres un abuelito querendón? ¿Tú, sí, chocho claro, de esos sin duda. Que malcrían los Es guaguas? Que el rato que uno llega a esa edad, los nietos son una maravilla. Y yo soy querendón, como tú dices, y los malcrío, y claro, ese es el rol del abuelo, ¿no? Oye, y el rigor que tenías con tus hijos es absolutamente distinto al que tienes con tus Totalmente nietos. distinto. Sí, porque aquí sí a malcriar a los guaguas. No aquí no me corresponde la educación, lo que me corresponde es transmitir, trasladar todo el cariño, todo el amor, y esa es la belleza de los nietos, ¿no? El ser nieto de alguien tan importante como tu abuelo, ¿qué te ha traído a ti? Además del orgullo de estar siempre en la historia del Ecuador, ¿no es cierto? Además de eso, ¿qué otro rédito tiene para el Andrés Carrión ser nieto de Benjamín? O sea, no sé si rédito, pero sí tiene un peso, o sea, tiene una carga. Y yo tengo que continuar ese legado, ser un seguidor de esa lección de vida. Y yo creo que ahora, viendo en perspectiva, un poco para volver a la primera parte del programa y las preguntas políticas que me hiciste, yo creo que esa es la lección más hermosa que debo continuar de mi abuelo, y es esa posibilidad de ser un hombre bueno, un hombre que apoyó muchísimo la cultura,
que contribuyó a la formación de intelectuales, de pintores, que alentó al Ecuador para que seamos una potencia cultural, para que no nos sometamos a esas expresiones de injusticia que se pueden dar en cualquier expresión de la vida. Yo creo que esas son las lecciones que yo debo continuar, y ese es el peso y es este fardo que yo he tenido que llevar durante mi vida de profesional. Yo quiero agradecerte, Andrés, por estar aquí. Hoy se han invertido los papeles. Así veo que es distinta la condición, ¿no? Por lo general tú me entrevistas a mí, ahora he querido un poco ponerme del otro lado, decirte que yo te admiro mucho, gracias. Agradecerte por el espacio que tú siempre me das en tu programa. Y bueno, despedirme. Con el cariño de siempre. Nos debemos de ver. Ya se cayó el micrófono, espérate, cojamos el micrófono por aquí. Y decirles a ustedes, amigos, que aquí estamos, como les he dicho, siempre en un espacio donde vamos a buscar permanentemente que Quito se identifique con sus líderes, con su gente buena, con sus representantes, con sus periodistas, con la gente que hace quiteñidad, porque sin duda alguna, si no rescatamos ese espíritu cívico y esas raíces que debemos tener con esta ciudad, sin duda alguna vamos a continuar en esa lógica de ciudad grande en donde nada respeta a nada y nadie respeta a nadie. Gracias por estar aquí. Este ha sido un miércoles más. Esto ha sido Noche de Miércoles. Nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Nos vemos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.